Creo que no es secreto esa afinidad que tiene el mexicano a la violencia y por consecuencia la glorificación de la misma. Sería mentira decir que es algo nuevo, pues en realidad no ha habido una etapa en nuestra historia donde no se le ha dado un peso muy importante a la brutalidad y a la muerte. Incluso antes de tan siquiera ser un país, esa sed de sangre era el día a día para las civilizaciones prehispánicas que aquí existían. Y después de eso fue más de lo mismo. Nunca hemos estado en paz. Enfrentamientos por aquí y por allá. Digo, hasta nuestro himno nacional es de los más sangrientos del mundo. Somos un país al que se le enseñó que la violencia era el medio, donde la única manera de poder resolver un conflicto tenía que ser con la muerte del otro. Y con esto no digo que otras naciones no hayan nacido de una forma similar. Lamentablemente México no solo no evolucionó, sino que ha empeorado con el paso del tiempo. Por lo menos antes se le tenía en alta estima a quienes peleaban por un bien mayor, a quienes daban su vida por su gente o por una causa justa. Sin embargo, poco a poco sucumbimos a glorificar a figuras nefastas por razones equivocadas. El mexicano perdió su empatía con sus hermanos y empezó a buscar el beneficio propio a costa de estos, naciendo los tan famosos caudillos como el Centauro del Norte, Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa. Hasta la fecha hay gente que idolatra a este asqueroso bastardo, pues fue un asesino, violador, saqueador y grotesco personaje de la historia mexicana que aterrorizó a sus propios paisanos, solo por mero gusto, por el placer que le daba el hacerlo. Y lamentablemente muchos otros siguieron esos pasos, porque siempre ha sido más sencillo quitar de lo suyo a quienes con esfuerzo lo han conseguido que hacerse cargo de sus propias vidas y ganarse las cosas con el sudor de su propia puta frente. Hemos proliferado el poco respeto por las normas, no solo jurídicas, sino también morales, fomentando el odio y el repudio a figuras de autoridad como soldados, marina, policías o guardia nacional, etc., quienes por lo menos en su deber está el proteger y servir al pueblo, pero a su vez respetamos y glorificamos a seres despreciables que su único fin de existencia es hacerle daño al prójimo. No se guían por ningún principio que no sea solo por el beneficio de ellos mismos. Son criaturas sin ética o valores que no se tentarán el corazón cuando tu desgracia les beneficie en cualquier sentido. Pero hemos caído tan bajo que una gran cantidad de personas, a pesar de ser quienes sufren de los actos sin misericordia de estos individuos, los apoyan, respetan y continúan con la normalización de la violencia en México. Sé que la introducción al tema estuvo un poco larga, sin embargo creo necesario hacerlo de esa manera para poder cimentar lo que hablaremos hoy. Y es que, como lo he mencionado muchas veces, no podemos enfrentarnos a un problema cuando nos creemos ajenos al mismo, pues más allá de que sean delincuentes, son mexicanos, ya sean los que están aterrorizando al pueblo desde organizaciones criminales o los que por arriba del pueblo permiten que se les aterrorice. Sea cual sea el caso, hay que ser conscientes que esos individuos son quienes son al día de hoy gracias a aprenderlo de la propia sociedad que los rodea. Si alguna vez te has preguntado por qué en otros países la gente es más tranquila, hay menos índices de criminalidad, de corrupción, etc., no es algo fortuito, pues tiene mucho que ver cómo entre ellos mismos no fomentan o glorifican actos que los dañen como sociedad, mientras que el mexicano es todo lo contrario, y por lo regular siempre viene del beneficiarse de forma individual, pero más importante, ser más que los demás, sentirse relevante, poderoso, intocable, etc. No es sorpresa, pues, la existencia de los subseres conocidos como alucines, personas tan patéticas, irrelevantes, poco interesantes, que necesitan recurrir a ya sea fingir ser o realmente intentar ser criminales, porque es su única forma de destacar. Tienen tan poco amor propio que piden a gritos como gata en celo que los voltees a ver, y como nunca han podido hacerlo por mérito propio, donde tengan que explotar alguna cualidad porque no tienen ninguna, solo les queda ser despreciables, odiados y repulsivos, donde los únicos que les aplauden esas pendejadas son otros pendejos iguales a ellos. Y eso me lleva al primer punto. Si eres seguidor, sabrás cuánto repudio le tengo a todo lo que tenga que ver con la narcocultura, y reforzando lo que mencionábamos anteriormente, esta misma logra tener el impacto que tiene gracias a la necesidad de muchos mexicanos de sentirse importantes. Las canciones, las películas, las series, etc. alimentan a ese pobre ego de esta gente que en un intento por sentirse reconocidos, buscarán seguir los pasos que en estos medios se narran, o por lo menos hacerse pajas mentales de lo que se sentirá ser alguien con poder. Pero recordemos, siempre a costa de los demás, siempre en prejuicio de sus semejantes, nunca por esfuerzo propio, porque queremos muchas cosas, pero las queremos ya y de forma fácil. Por eso entonces hay músicos que en un afán de también ser relevantes, apelan a ese sector idiota de la población que glorifica esas mamadas, llegando incluso a lo que pasó en, ¿cómo no?, Jalisco. Al Chile ya no me sorprende. Pues resulta que realizaron un homenaje al que parece ser todavía el líder de uno de los cárteles más peligrosos de México, poniendo fotos del mismo, haciendo apología y propaganda de actos delictivos, sin ningún ápice de vergüenza o criterio. Estos pendejos que se hacen llamar los alegres
Tigres del Barranco no son diferentes a cualquier criminal, pues se convierten en el medio donde promocionar el dañar a los demás, mientras se llenan los bolsillos a costa de todo el daño que sus canciones traen a la sociedad en general, alentando a que se sigan cometiendo actos aberrantes. Desde que yo estaba en la secundaria, ya escuchaba a muchos de mis compañeros soñando con vivir una vida criminal como tal o cual personaje, ya sea ficticio o real. Lo que terminó pasando es que más tardaron en entrar en esas mamadas a que los encontraran en hieleras o bolsas negras, al igual que esos videos que ellos traían en sus celulares, donde se reían y se regocijaban en la desgracia de otro. Porque llegamos al punto en el que le perdimos tanto el valor a la vida humana que el ver cómo los matan de las peores formas posibles ya no nos causa impacto. Es más que obvio que esta clase de comportamientos se tienen que aprender de algún lado, ya sea en su entorno familiar, escolar, de amistad, de su localidad o incluso virtual. Pero es preocupante cómo va en aumento. Y ya no solo es el querer hacerlo o el normalizarlo, sino que están cometiendo actos ilícitos los menores de edad. Como por ejemplo, recientemente en la alcaldía Venustiano Carranza en la Ciudad de México, específicamente en la secundaria 38, donde estudiantes llevaron un arma de fuego a su escuela, donde a pesar de ser suspendidos todavía continuaban bromeando incluso con darle un susto a su directora. Pero esto es un simple juego de niños, por lo irónico que suene eso. Pues lo que sucedió en Hermosillo, Sonora, en las colonias privada del Real, 5 de Mayo y Pueblitos, no tiene madre. Unos menores de edad, conocidos como los macheteritos de Pueblitos, se ponían a atacar y asaltar a personas para ganarse el respeto de sus amigos criminales con machetes, pues era símbolo de valentía, como lo puedes ver en el siguiente video. Buscando reconocimiento y aprobación de un puto imbécil de 18 que los comandaba. ¿Y saben qué es lo más triste? Que en muchas ocasiones estos idiotas viven con la creencia de que los guían a eso estarán ahí para ellos y que los ayudarán porque son iguales y son parte de un grupo, son hermanos, son la manada. Pero la cruda realidad que se topan es que los dejan solos, como a estos dos menores de 15 y 17 años que fueron los únicos que agarraron, mientras los otros se dieron a la fuga, demostrando que no son sus amigos, ni siquiera les importan, porque para estos tipos de seres la lealtad no existe. Eres un medio para llegar a algo, pero de ser necesario te lanzarán a los caimanes para salvarse a sí mismos, porque como ya lo sabíamos, son unos putos cobardes. Para entender lo que les diré a continuación, hay que aprender a separar el deber ser del ser, pues aunque nosotros creamos algo, no significa que ese algo esté bien. Me explico. Como sabemos, hace algunos días en Chalco, Estado de México, sucedieron los siguientes hechos. Bueno, como YouTube consideró que el video es demasiado para la plataforma, les describiré lo que ocurre. Un masculino y dos femeninas bajan de un automóvil. La mujer de mayor edad y el masculino portan cada uno un arma y arremeten contra las otras personas, siendo la señora quien termina con la vida de dos sujetos. Como pudiste observar, los individuos que traen las armas se tratan de doña Carlota Alfaro y Eduardo Santana Alfaro, que por cierto fue diputado suplente del PRD. Estas personas dicen haber hecho lo que hicieron porque quienes se encontraban dentro de la casa se trataban de paracaidistas o también conocidos como ocupas. El tema está en que por lo menos lo que sabemos gracias al C4 Jiménez es que al contrario de lo que mucha gente cree, de que la autoridad no hizo nada entonces ellos tuvieron que actuar, la realidad fue que nunca se realizó ningún procedimiento jurídico para recuperar el inmueble, como la reivindicación en materia civil, y evidentemente el Estado no puede hacer nada si no sabe del asunto en primer lugar. Si tú tienes un título de propiedad que está acreditando que eres propietario de un bien inmueble, con eso basta y sobra para que por medio de una orden un juez desaloje a los invasores. Sin embargo, el preferir ir a matar a los ocupas lo único que provoca es que te metan al tambo y todavía les tengas que resarcir el daño a los ofendidos. Y lo peor es que son demasiadas personas las que están a favor de este tipo de respuesta por parte de doña Carlota. Violencia es violencia, no importa de dónde venga, y el normalizarla justo nos tiene sumergidos en la porquería en la que estamos hasta el cuello. Volvemos a lo mencionado al inicio, creemos que la violencia es el único medio para resolver los conflictos, y la terminamos justificando porque creemos que es lo correcto, pero no entendemos que esto es parte de la cadena y hasta que no la rompamos no saldremos de este agujero. Recuerda que la violencia empieza y terminará con nosotros.
A lo largo de este video he resaltado lo que como mexicanos tenemos tan arraigado y normalizado, o sea, la violencia, y la defendemos tanto y de diferentes maneras que a veces no logramos concebir el mal que nosotros mismos nos hacemos. Al igual que cualquier criminal, decidimos conscientemente omitir el cumplimiento de la ley porque creemos que esta no sirve para nada, sin entender que justamente no sirve porque nosotros no la respetamos. La hemos dejado de lado promoviendo el que cada quien haga lo que crea correcto y únicamente a su beneficio, y parece ser que en sí es un rasgo de por lo menos los latinoamericanos, y eso me lo confirmaron en el video No eres feminista, eres pendeja, cuando muchas personas defendieron y justificaron el que se le violentara de distintas maneras a otras personas solo por no opinar como ellos. La norma existe por algo. Si le brindaste el monopolio de la violencia legítima a un Estado, justamente es para que regule las actuaciones de los individuos en una sociedad, porque donde hay sociedad hay derecho. Pero si nosotros mismos rechazamos el cumplimiento de este, entonces ni siquiera podremos llamarnos sociedad. Hasta que no comencemos a respetar la normativa, no podremos cambiar lo que actualmente vivimos. No podemos exigir que algo se corrija cuando nosotros también lo hacemos o justificamos solo porque va acorde a nuestras creencias. Y si bien puedes creer que alguien se merece una cosa u otra dependiendo de su acción, la realidad es que por eso existe un código que dicta tal cual lo que es, porque la visión de cada uno de nosotros puede ser tan subjetiva que terminará dañando personas inocentes por un enfoque polarizado de lo que tú puedes llamar justicia. No esperemos a que el mundo cambie mágicamente de la noche a la mañana, mientras nosotros solo disfrutamos de las mieles del cambio. Tenemos que ser nosotros también parte de ese cambio, fomentar y cumplir con la norma, así como no justificar, cometer o normalizar actos que violenten a tus semejantes. Como lo he dicho, no somos ajenos a la problemática. Incluso si vienes y me dices que la autoridad se hace pendeja, es un hecho, pero repito, la autoridad no es más que un conjunto de mexicanos desempeñando un cargo público, y si buscamos lograr algún cambio, tenemos que comenzar cambiando nosotros mismos, pues sean ciudadanos, autoridad o criminales, somos uno como sociedad, y no lograremos sanar si no comenzamos a eliminar lo que nos hace daño en primer lugar: comportamientos, creencias, culturas dañinas, etc. Y bueno, mis duques del infierno, yo soy su amigable vecino Sardo Freak y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Y ahora sí con los miembros del canal, un saludo a los archiduques del infierno. Hola, yo soy Cosmar, Chicual 115, Hijo de Putin, Orochi Berset, SG88, Winter, Parles Grave, Sadok, Joestar, Zetadig Novis, Misli García, Mapi Zapote, Sonic 3232, Mr. Bravo 94, Super Charizard Oficial, Jairo, Rey, Bautista Medrano, Rey David Sandoval, Moisés, Voz Adраel, Tommy 03, Alex RM, Kevin 02, El Chino 16, Telseaf Clamato, Jesús Reyes Vázquez, El Jevo y Victories. Asimismo, un saludo a los príncipes del infierno: Paulus Rommel, Sakatus Nowin, Ibuki, Lord Ferdinand, Azaroth Tessergal, Andrew M. Krypton, Perruno62, Juanito Glitch, Kevin Alegra y Isre X3. Y por último, pero no menos importante, a los reyes del infierno: Tristan, Mr. Guía, Craven, El Señor de la Tormenta, The Bonnyman y Jens Obsky. Y en general, muchas gracias, raza, saben que los adoro con todo el corazón, les mando un fuerte abrazo infernal y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.